Murió Pepe Mujica. El expresidente uruguayo José Pepe Mujica murió a los 89 años, luego de más de un año con cáncer de esófago, que posteriormente le invadió el hígado. Sus amigos, exfuncionarios uruguayos y líderes mundiales lamentaron la partida. Por narcoterrorismo. Estados Unidos formuló la primera acusación por narcoterrorismo contra Pedro Insunza, padre e hijo, integrantes de los Beltrán Leiva y del cártel de Sinaloa. Se les vincula con el cargamento asegurado en diciembre, considerado el decomiso más grande de fentanilo. Visas Vemos. Luego de la cancelación de su visa estadounidense, la gobernadora de Baja California sigue sin detallar los motivos. Aclara que no le han bloqueado cuentas, pues no tiene ninguna en ese país. Mientras, el gobierno de Tamaulipas intentó negar rotundamente que también cancelaron la visa del gobernador, aclarando que simplemente no se ha confirmado. Echan culpas. Tras la decisión de Estados Unidos de suspender por 15 días la importación de ganado por el gusano barrenador, el secretario de Agricultura de México atribuye responsabilidad a Estados Unidos de combatir la plaga. Al respecto, el análisis de Enrique Perret. Muy buenas noches, ya de vuelta en la Ciudad de México y recuperando poco a poco la voz. Hoy iniciamos hablando de un grande, de esos líderes mundiales que hay pocos, políticos a los que muchos aspiran a parecerse, pero que no logran igualarlo. De José Mujica, Pepe Mujica, expresidente de Uruguay, que murió a los 89 años después de más de un año con cáncer. Tuvo cáncer en el esófago, después le invadió el hígado. La modestia se la llevó hasta la tumba. Yo me dediqué a cambiar el mundo y no cambié un carajo, pero estuve entretenido y he generado muchos amigos y muchos aliados en esa locura de cambiar el mundo para mejorarlo. Y le di un sentido a mi vida. No gasté mi vida solo consumiendo. Gasté soñando, peleando, luchando. Pero vaya que hizo cosas. Mi compañera Ana Luisa Ruiz, entrevistó al periodista uruguayo César Bianchi. Preparó el siguiente perfil. Soy un anciano que está muy cerca de emprender la retirada de donde no se vuelve. Pero soy feliz porque están ustedes, porque cuando mis brazos se vayan, habrá miles de brazos sustituyendo la lucha. Y toda mi vida dije que los mejores dirigentes son los que dejan una barda que los supera con ventaja. José Pepe Mujica fue uno de los fundadores del Movimiento de Participación Popular, partido político de izquierdas uruguayo, fundado por exguerrilleros del Movimiento de Liberación Nacional, Tupamaros. Fue preso político durante la dictadura cívico-militar de 1973 a 1985, principalmente liderado por Juan María Bordaberry. En su larga trayectoria política, fue diputado, senador, ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca y se convirtió en el presidente de Uruguay de 2010 a 2015. Durante su presidencia se aprobó el uso recreativo de la marihuana, siendo el primer país de América Latina en legalizarla de forma absoluta. Destacó su agenda en derechos humanos, promovió el matrimonio igualitario, dio refugio a los reclusos que estaban sin juicio en Guantánamo y a personas que huían de la guerra en Siria. Es un hombre que de hecho fue muy cuestionado, muy criticado por su gobierno, pero en algo son contestes quienes son de izquierda y quienes no. Es señalar la honestidad intelectual de Mujica. Me da la impresión que el legado es vivir, hacer lo que uno dice y vivir como uno predicar con el ejemplo, ¿no? Mujica es un hombre que el New York Times en alguna oportunidad tituló con el mote del presidente más pobre del mundo. Eso llamó la atención. No me queda claro que efectivamente lo fuera, pero sí que donaba gran parte de su sueldo, la enorme mayoría, y que es un hombre que necesitaba andar liviano de equipaje, como él decía. Mujica informó públicamente de su diagnóstico de cáncer a finales de abril de 2024 y una semana después inició un tratamiento con sesiones diarias de radioterapia. Sin embargo, en enero de 2025 anunció que el cáncer le estaba colonizando el hígado y decidió no someterse a más tratamientos. Dijo que cuando falleciera quería ser enterrado a los pies de un árbol que tiene ahí en la casa donde está enterrada su perra Manuela, una perra de 3 patas, que por supuesto es una perra proletaria
era una perra proletaria y no de raza. Uruguay tendrá 3 días de luto nacional. Mañana habrá un cortejo fúnebre desde la Torre Ejecutiva, que es la sede del Poder Ejecutivo de Uruguay. Pasará por el frente de su partido, Movimiento de Participación Popular, hasta el Palacio Legislativo, donde tendrá un funeral abierto al público. Para Milenio Noticias, Ana Luisa Ruiz Hurtado. En 2022, al día siguiente del triunfo de Lula da Silva y en Brasil, Pepe Mujica salió del hotel donde estuvo acompañando a Lula. Intentando evadir a los reporteros que ahí nos encontrábamos, avanzó hacia el taxi que le pidieron, sí, un taxi para llevarlo al aeropuerto, no un coche privado, un taxi, como el que cualquier otro puede usar en Sao Paulo. Fue el único momento que tuve frente a él, aproveché, él volteó y así respondió. Eso, esperanza, de ser nosotros mismos. Chao, perfecto. Chao, gracias hermano por todo lo que usted... No. ¿Convocará la Unión de América Latina, José, convocará la Unión de América Latina esta elección, este triunfo? Cuando un burro habla el otro para la oreja. Eso depende del corazón de los pueblos que ya viven. Porque los débiles aprendemos a juntarnos para ser grandes o seremos siempre débiles sometidos. Ese es el desafío que... Gracias. No, pierde. El mundo lamentó la muerte de José Mujica. Presidentes y legisladores de distintos países enviaron así sus condolencias en redes sociales principalmente. Incluso lo hicieron artistas con los que tuvo oportunidad de compartir distintos momentos. Aquí el tuit de la presidenta de México, que envió desde muy temprano. También el del presidente de Brasil, Lula da Silva. La expresidenta de Brasil, también Dilma Rousseff. El presidente de Colombia y el expresidente de Bolivia, Evo Morales. Así sus despedidas. Hasta altas horas de la noche, seguidores de Pepe Mujica seguían llegando a su casa para despedirlo, rendirle cierto homenaje. Medios locales captaron estos momentos, le digo apenas, y allá ya pasa de la 1 de la madrugada. Son pobladores, amigos, políticos que acuden para presentar ahí sus respetos. Acá en México, en Baja California, la gobernadora Marina del Pilar rechazó tener cuentas bancarias en Estados Unidos y que hayan sido bloqueadas, como se insinuó en algunos medios ayer. En particular lo informó un medio local. Esto después de que le cancelaron su visa a ella y a su esposo. A través de su cuenta de X aseguró que no tiene ninguna cuenta bancaria en el extranjero, que nunca ha tenido. Señaló que continuará caminando con la frente en alto. Sigue sin decir por qué le cancelaron las visas. Por la mañana la presidenta Claudia Sheinbaum salió en defensa de la gobernadora, también reiterando que es un asunto privado y que no tiene cuentas en Estados Unidos. Lo único que informaron fue lo que informaron públicamente, de que era un asunto privado, que era un asunto personal. Así lo informó la Embajada de los Estados Unidos en México. Entonces, pues no podemos seguir opinando hasta no recibir mayor información. Por cierto, sí quiero aclarar porque ayer algunos medios difundieron que había un congelamiento de cuentas. Hablamos con la gobernadora y la gobernadora nos dijo que ella no tiene cuentas en el extranjero. Lo que la Embajada de Estados Unidos en México informó es que es confidencial, no que fuera un asunto privado, sino que es confidencial y por eso no puede dar a conocer el motivo por el que le canceló la visa a la gobernadora de Baja California y a su esposo. Mientras tanto, el Congreso Federal y el de Baja California, allá legisladores de oposición, principalmente del PAN, pidieron que se proporcione información clara de la razón por la cual se le quitó la visa a la gobernadora. Que se transparente la razón por la que le retiraron la visa, y la segunda, que se rompa ya el pacto de impunidad. Basta de que nos estemos enterando de la complicidad de los gobernadores de Morena con el crimen organizado, porque nos lo tiene que venir a decir Estados Unidos. Creo que se tiene que separar del cargo en tanto se aclara los motivos por los cuales a ella y a su esposo le han quitado la visa, y aproveche ese tiempo para esclarecer lo que tenga que aclarar. Hoy la voz de todo el país y de todos los ciudadanos es de exigencia de qué está pasando, porque hemos sido señalados como narcogobierno. Exigimos que la gobernadora sea retirada en las mesas de seguridad. Hoy trascendió en redes sociales que también le quitaron la visa o le cancelaron la visa al gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, después de que circuló esto, que se compartió mucho en redes sociales. La vocería de seguridad de Tamaulipas hizo esta publicación a través de su cuenta de X, 5:43 de la tarde. Aseguró que la información era falsa. Ahí está, falsa, así lo califica. Exhortó a la ciudadanía a no difundir información errónea o no confirmada. A las 6:15 de la tarde, más tarde, borró esta publicación y colocó una nueva. Ahí ya no dice que sea falsa la información, simplemente señala que no ha sido confirmada por ninguna autoridad. Invita a la población a no difundir información errónea.
En Estados Unidos, un día después del traslado de 17 familiares de Ovidio Guzmán de Culiacán a San Diego, la representación de la Fiscalía estadounidense en esa región, en el sur de California, reveló la que es la primera acusación por narcoterrorismo, y es contra mexicanos, líderes del cártel de Sinaloa antes de los Beltrán Leiva. Ángel Hernández nos cuenta. Dos líderes de la facción de los Beltrán Leiva han sido acusados por narcoterrorismo en Estados Unidos. Es la primera acción legal contra una organización de tráfico de drogas vinculada al terrorismo en la historia. Se trata de la red de Pedro Insunza Noriega, alias Sagitario, y su hijo Pedro Insunza Coronel. Junto a 5 de sus operadores están acusados de 7 cargos de crimen organizado, narcoterrorismo, dar apoyo material a una organización terrorista, conspiración internacional para distribuir drogas y conspiración para lavar dinero. To the leaders of the Sinaloa cartel, you are no longer the hunters. You are the hunted. You will be betrayed by your friends. You will be hounded by your enemies. And you will ultimately find yourself and your fates here in a courtroom in the Southern District of California. En la acusación también se señala a Javier Alonso Vázquez Sánchez, alias Tito, encargado de laboratorios de drogas sintéticas y bodegas de fentanilo en Sinaloa, a David Alejandro Heredia Vázquez, alias Tano, y Oscar René González Menéndez, alias Rubio, quienes vigilan operaciones de tráfico de cocaína y lavado de dinero en Centroamérica, así como a Daniel Eduardo Bojorquez, alias Chopper, quien coordina la importación y distribución de drogas en Estados Unidos y la recolección y envío del dinero a México, además de Elías Alberto Quiroz Benavides, un lavador de dinero que opera en Costa Rica. They are described in court documents as leaders of one of the largest and most sophisticated fentanyl production networks in the world on behalf of the Beltrán Leiva faction of the Sinaloa cartel. Fue en la década de los 2000 que Pedro Insunza Noriega empezó a traficar cocaína colombiana por aire, mar y tierra a Estados Unidos, y ahora con su hijo trafica decenas de miles de kilos de fentanilo a ese país. El aseguramiento de más de 1.500 kilos de esta droga en varias ubicaciones tras redadas en Sinaloa el 3 de diciembre del año pasado fue vinculado directamente a los Insunza y su red criminal. El fiscal adjunto Joshua Miller detalló que a través de 3 años de investigaciones detectaron que sus garras se extienden a países como Colombia, Panamá, Costa Rica, Honduras, Guatemala y México, y que sus drogas llegan a ciudades como San Diego, Los Ángeles, Phoenix, Miami y Nueva York. Para Milenio Noticias, Ángel Hernández. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que los 17 familiares de Ovidio Guzmán que se entregaron el fin de semana a las autoridades de Estados Unidos allá en San Diego no tiene investigaciones vigentes en México. Agregó que el Departamento de Justicia de ese país tiene que compartir esta información a la Fiscalía General de la República debido a que, según el periodista Luis Chaparro, el traslado de la familia de Ovidio es parte del acuerdo de culpabilidad al que llegaron con las autoridades el 6 de mayo. García Harfuch asegura que Estados Unidos le tiene que informar a México porque México detuvo a Ovidio Guzmán. Lo que no queda claro es por qué en México nunca se configuró una acusación contra Ovidio Guzmán. Y nunca se configuró una acusación contra estos familiares. Por eso se pueden ir del país, porque aquí no se les persigue. La violencia política en Veracruz se intensificó con otros 2 asesinatos en las últimas 24 horas. Antes del inicio del proceso electoral, el gobierno estatal minimizó la inseguridad que se vivía. Este es un trabajo de Isabel Zamudio. 4 políticos, 2 de ellos candidatos a alcaldes por Morena y 2 exediles del mismo partido, han sido asesinados en Veracruz desde el 29 de abril, cuando arrancaron las campañas para renovar 212 presidencias municipales. De los 11.827 candidatos postulados, 2.217 buscan ser alcaldes. 57 solicitaron medidas de seguridad, sobre todo los de oposición. Antes de las campañas, más de 350 aspirantes renunciaron por la inseguridad y amenazas, lo que la gobernadora minimizó, a pesar de que muchos de ellos eran morenistas como ella. No, bueno, pues estarán haciendo campaña de pánico. Sí, pero no hizo la denuncia. Y aquí hay que ser serios, hay instituciones. Si tienen algún miedo, amenaza, que hagan la denuncia, que vayan al OPLE, que pidan la protección y se les va a dar. Tras el asesinato de los candidatos a las presidencias municipales de Cosquigui y Tezistepec, Nale declaró que solo buscan crear miedo. Nosotros estamos garantizando que la elección del 1 de junio se lleve a cabo. Va a haber una elección, hay todas las condiciones, a pesar de que quieran crear un ambiente de miedo.
Antes de los asesinatos de los 4 morenistas, el diputado local Héctor Yunes Landa propuso establecer una estrategia para garantizar la seguridad de todos los candidatos y ciudadanos e instalar una mesa de seguridad para atender, prevenir y dar seguimiento a las amenazas y posibles atentados. Pero los legisladores de Morena y partidos aliados desecharon la iniciativa que hoy nuevamente el priista hace desde sus redes. Sugiero a usted su reconsideración sobre mi exhorto a convocar a una mesa de seguridad. De poco nos servirá llenar el estado de elementos del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional. Este martes, la mandataria veracruzana señaló que a diferencia de los candidatos de Morena que pasaron por filtros de la Plataforma México, los de la oposición no lo hicieron, dando a entender que entre ellos habría delincuentes. Yo ahí, pues el llamado respetuoso es que los demás partidos, pues supervisen y revisen aún pueden sustituir. Sin embargo, niega que esté criminalizando a la oposición y entrometiéndose en el proceso electoral. Desde Veracruz, para Milenio Noticias, Isabel Zamudio. Después de estos hechos, se desplegarán 3.500 elementos de la Guardia Nacional en Veracruz. Así lo confirmó la gobernadora. Adelantó que el Gabinete de Seguridad ya hizo un diagnóstico sobre las zonas donde se infiltró el crimen organizado y que está afectando, sí, ya a este proceso electoral. Ayer en este espacio le platicamos sobre la alerta de la Universidad de Guadalajara ante el aumento de desapariciones, sobre todo de adolescentes, y ocurre allí en Jalisco. Al respecto, hoy habló la presidenta Claudia Sheinbaum. El día de hoy justamente en gabinete le pedí al secretario de Seguridad que se pusiera en contacto con el fiscal y con la comisión para poder pues prevenir en caso de que siga este proceso de reclutamiento de jóvenes, sea de manera voluntaria o no voluntaria, no importa, para poder pues desarrollar todos los esquemas necesarios para atender a los jóvenes de Jalisco. La información que obtuvo el comité de la UDG viene del registro de desapariciones de Jalisco. Es información pública. Aquí un poco más de detalles que se encontraron y que le comentó la coordinadora del comité, Carmen China, a mi compañero Mario García. Nosotros podemos darnos cuenta que en este último año y a partir del verano particularmente se ha incrementado la cantidad de jóvenes de Jalisco que tienen entre 15 y 19 años. Las características pues ya las conocemos, el engaño a través de supuestas ofertas de empleo y bueno, esta situación es sumamente preocupante porque pues son los adolescentes y jóvenes los que ahora están en el pico de las desapariciones en el estado de Jalisco. Me refiero a los varones que son la mayor cantidad de desaparecidos. Las zonas donde se han efectuado estas desapariciones, pues es la zona metropolitana de Guadalajara, Zapopan, Guadalajara, Tlaquepaque, pero también nos preocupa que no aparecen rápido las cédulas o fichas de búsqueda, no están todas. Y hablando de esta crisis de desaparecidos, esta tarde la buscadora Ceci Flores denunció que ella y su equipo fueron agredidos por personal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Estaban buscando una audiencia con la titular Rosario Piedra, pero encontraron la puerta cerrada. Aquí la crónica. Julio. Estoy grabando. Estamos grabando y transmitiendo en vivo, Estamos grabando y transmitiendo en vivo. Así fue la agresión que denunciaron la madre buscadora Ceci Flores y otros 20 integrantes de su colectivo a las puertas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Empezaron a agredir a mi hija y empezaron a agredir a mi yerno, que está golpeado como lo pueden ver. Yo traigo lastimado el cuello, donde me estuvieron empujando y taloneando. Autoridad, hasta los de intendencia nos pegaron. Voy a entrar por ese lugar a ver a esa persona. Me tiene que atender a escuchar porque es su obligación. Como yo vi que la estaban jalando, intenté pues ayudarla, ¿no? Uno de los policías pues me jaló el short, los otros, uno creo que me mordió y me jalaban la oreja, de hecho me reventaron la boca por dentro. Las buscadoras llegaron al edificio de la CNDH para exigir una audiencia con la presidenta de la comisión, Rosario Piedra, pero se encontraron con las puertas cerradas. En redes sociales, la comisión informó que no se le prohibió el acceso a Ceci Flores, pero que activaron sus protocolos de seguridad debido a que ella amenazó con tomar el edificio. En respuesta, la buscadora negó que hayan hecho amenazas, asegurando que entraron al edificio por un descuido del personal de vigilancia. Flores llegó a la sede de la CNDH tras acudir a la Fiscalía General de la República, donde pidió ser informada sobre presuntas denuncias en su contra. Y de ahí nos dijeron que la Comisión Nacional de Derechos Humanos presentó una denuncia en mi contra por declaraciones falsas cuando yo jamás he ido a la Fiscalía a declarar nada.
Después de casi 5 horas de negativas, les confirmaron que Rosario Piedra podría recibirlos en un espacio fuera de las instalaciones, adaptado con mesas y lonas. Y si no, que renuncie, porque este lugar le quedó muy grande. Con información de Jorge Becerril e imágenes de Edgar Santos, para Milenio Noticias, Mario García Toribio. Después de la reunión, Rosario Piedra aceptó tener una mesa de trabajo con buscadoras. Será el próximo martes. Ceci Flores dijo que le regalaron una pala para que piense en ella cuando tome decisiones que afecten a las víctimas. Se la regalaron a la presidenta de la CNDH. Ahí está la foto, qué bien. La recibió al menos, aunque sea allá afuera. Nos fue bien porque nos recibiera titular, que era lo que queríamos, porque ella, lo que dice Rosario, que nunca le llegó ningún requerimiento de nuestra parte. No la vamos a soltar, porque necesitamos que de verdad se ponga a trabajar. Pedimos que las personas que no hagan su trabajo, que los corran. Queremos de verdad que se haga un trabajo verdadero con todas las víctimas por igual. En información política, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, se metió en otra polémica. El domingo, durante un mitin en Guadalajara, habló sobre los desaparecidos y dijo manejo perverso del caso Teuchitlán en Jalisco, lo que provocó que le reclamaran, y así fue como respondió. Conmigo se me fueron encima porque lo único que yo dije es lo que ya se confirmó, que ese no era un lugar de exterminio. El manejo perverso que han hecho no se los reconozco ni se los acepto, porque lo que han hecho es una perversidad. Lo que han hecho... Sí, y los mataron con Peña y te callabas, y los mataron con Calderón y te callabas, y bañó en sangre el país y te callabas, y si eres de las personas que ha luchado, y si eres de las personas que ha luchado, tienes mi respeto. En agosto ya deja de ser el presidente del Senado, será senador, pero ya no lo veremos tanto. Hoy fue el segundo conversatorio de la Ley de Telecomunicaciones ahí en el Senado. Se señalaron nuevamente las facultades de la Agencia de Transformación Digital, pero un representante de la agencia defendió así al órgano. Parece un absoluto despropósito esta idea de que una agencia, que en términos prácticos es una sola persona subordinada directamente a la presidenta de la República, sea el nuevo regulador en materia de telecomunicaciones. No creo que esto se apegue en lo absoluto a las mejores prácticas internacionales. Pasa en Europa, en Asia, en África, en el resto del continente, que esté concentrado, que sea colegiado, centralizado, autónomo, hay de todo. Con éxitos, con fracasos, como en el caso del IFT, el cual en estos años, pues bueno, como saben, en lugar de aumentar la competencia se redujo. Las consultas públicas deben reinstalarse en esta iniciativa de ley, porque son proyectos de mejora regulatoria. La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones ya tiene en su panza, digámoslo así, a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria. Entonces, ¿por qué eliminar la parte de consultas públicas que es fundamental para el desarrollo de una buena regulación? Si queremos verdaderamente transformar esta ley que no es censura, porque el artículo 109 es administrativo, ¿verdad? Y no ve las capas profundas, perversas y subterráneas de las nuevas plataformas digitales, que además son extranjeras. Estamos en una guerra narrativa. El futuro viene a partir de la guerra narrativa. Una vez más, lamentamos que ante la dimensión, el impacto que esta ley pretende tener, pues no haya acudido a esta soberanía el titular de la Agencia de Transformación. Incluso ha anunciado que el día de mañana se darán algunas explicaciones en la mañanera por parte del titular de la agencia, entonces preferiría esperar a que mañana se anuncie qué cosas se van a asimilar de todos estos conversatorios. Aquí en la Ciudad de México, el Congreso de la Ciudad de México está en una omisión. No ha legislado sobre el sistema integral de cuidados a pesar de que hay suspensiones vigentes obtenidas por activistas. La historia es de Erika Flores. Esta es la primera falta que se le reconoce por un tribunal por no haber legislado conforme a lo establecido en la Constitución. Ya lo que urge es que se pongan a trabajar ya no con foros, la foritis ya es suficiente. Pues sí, está incurriendo en una omisión legislativa. No tengo por qué no reconocerlo.
El Poder Judicial amparó a Silvana Carranza y ordenó al Congreso capitalino, para reparar el daño cometido, legislar para garantizar su derecho al cuidado y autocuidado. Marta y Fernanda viven la misma situación y esperan una resolución igual a sus propios amparos. Estudiar, trabajar y ser persona cuidadora ha sido una gran limitante, sobre todo para mí que vengo desde el Estado de México y trabajo en la Ciudad de México. La ley de cuidados no solamente son apoyos económicos o intentar mejorar el servicio público de salud, las evaluaciones, los acompañamientos, todo lo médico es caro. Todas, por jugar el rol de dobles cuidadoras, no pueden desempeñar un empleo de tiempo completo, solo empleos parciales de baja remuneración. Además tienen problemas económicos, describen vivir con agotamiento físico, mental, emocional y sin tiempo para una vida propia y de pareja. Por eso exigen ser visibilizadas. Es importante ya trabajar sobre una propuesta legal para que queden sentadas las bases para el sistema de cuidados de la Ciudad de México. Que empiece a haber una cultura de cuidados, que desde las escuelas empiecen a entender y a respetar a los cuidadores. Aunque el tema existe en la Constitución capitalina desde 2017, carece de las leyes correspondientes. El artículo 9 marca directrices para este sistema y sus políticas públicas. Prestar servicios públicos universales, accesibles, pertinentes, suficientes y de calidad y desarrollo. La fecha límite para su elaboración fue el 31 de diciembre de 2023. Ahora la nueva fecha límite para legislar es el 30 de abril de 2026. Vamos a esperar la notificación también para que lo vea el área jurídica, marque una ruta, la comisión que va a llevar este tema, pues se pueda marcar la ruta. También como comisión se puede hablar con el gobierno para definir esos temas. Mientras tanto, otro grupo de activistas ganó ya un segundo amparo y Silvana apuesta porque el resultado sea una ley colectiva del sistema de cuidados. También esperaremos que se realicen con las consultas o personas con discapacidad, que se haga bien, que se haga de manera colectiva y que salga el tiempo. Para Milenio Noticias, Erika Flores. Después de la suspensión de 2 semanas del ganado desde México hacia Estados Unidos por la plaga del gusano barrenador, hoy en la mañana le preguntaron al respecto al secretario de Agricultura y Desarrollo Rural. Él criticó al gobierno de Estados Unidos. Es un tema que le enoja, al menos así lo dejó claro la presidenta cuando le da la palabra. México no tenía responsabilidad en controlar esa plaga cuando estaba al sur de Panamá. Sí tenían responsabilidad nuestros socios norteamericanos, estadounidenses, que tienen la única planta que existe en la región, en el continente, para producir las moscas estériles que se necesitan. Finalmente pude hablar con la secretaria Rowling el domingo 11 de mayo y acordamos una suspensión temporal por 15 días, periodo en el cual vamos a ver qué nuevas medidas, qué podemos reforzar para que en 15 días ellos hagan su evaluación y nos abran la frontera nuevamente, que es lo que México espera. Vamos a hacer un barrido desde el Golfo de México hasta el Pacífico, a la altura de Veracruz, hasta llegar a Oaxaca y sur de Guerrero, visitando el 100% de los ranchos. Hemos pedido durante meses, sin respuesta, que se abra la planta de producción de moscas estériles en México, en el estado de Chiapas. Seguimos esperando la respuesta de las autoridades, porque eso es esencial para poder combatir con efectividad esta plaga. ¿De quién depende esta responsabilidad? Sin enojarte. Sí, gracias. Pues ellos son los que tienen las moscas estériles, entonces necesitamos la colaboración técnica de los Estados Unidos. Y además esa mosca pues les va a ayudar a ellos, entonces es justo que colaboran a la inversión que se requiere. A ver, pero ¿cómo es este proceso con el que se expande la infección del gusano barrenador? En pantalla le muestro cómo una mosca que proviene de Sudamérica y del Caribe puede desplazarse hasta casi 300 kilómetros en búsqueda de alimento. Si localiza una herida abierta en un mamífero, la mosca deposita ahí sus huevos. En un lapso de 24 horas, estos huevos se rompen y comienzan a alimentarse de tejido vivo. Se desarrollarán entonces hasta caer al suelo para transformarse en pupas. Esa es la etapa previa a la que se convierta en una nueva mosca. Se transmite entonces el gusano barrenador. Para combatirlo, el sector ganadero debe revisar diariamente a los animales. En caso de haber heridas, deben tratarlas con un especialista que pueda utilizar productos larvicidas y eliminarlos.
Saludo desde Washington, Enrique Perret. Enrique, primero, un acuerdo que al parecer deja las cosas más claras en temas de Estados Unidos y China. Y del otro lado, otro desafío para México con esto del gusano barrenador, el plazo que da Estados Unidos de 15 días. Sí, a ver, vámonos primero al acuerdo con China, que, a ver, Alejandro, no es un acuerdo comercial, ¿no? A veces cuando hablamos de acuerdo o de tratado, pensamos en todo un acuerdo comercial con múltiples capítulos, etcétera. Realmente a lo que están llegando con China es a una pausa de 90 días de aquellos aranceles que Estados Unidos había impuesto por los aranceles recíprocos y por muchos otros temas con China. Había llegado Estados Unidos a tener aranceles hasta de 145%, ahora lo reduce a 30%. Hace una semana, cuando estaban en las vísperas de las negociaciones, que además se dieron en Suiza con el secretario del Tesoro Bessent, Donald Trump, si recuerdas, hizo un tweet que decía, ¿qué les parece un 80% con China? Bueno, se bajaron hasta el 30%, eso ya dice mucho. Ahora, dice mucho de Estados Unidos, pero también China quitó todos los aranceles a productos de Estados Unidos, que si bien Estados Unidos le vende poco a China, es China realmente quien le vende más a Estados Unidos. Mucho de lo que China le vende a Estados Unidos también son pues marcas americanas, como el caso de Apple y algunas otras, ¿no? Entonces, bueno, pusieron una pausa de 90 días. Me parece que el tema de 90 días a Donald Trump le gusta, porque también lo hizo así para los aranceles recíprocos para muchos otros países en el mundo. Entonces, bueno, vamos a ver qué sucede en esos 3 meses. Pero este acuerdo va a la par, Alejandro, y recordarás que la semana pasada hablamos de esos famosos 100 días posteriores a los primeros 100 días celebrados por la administración de Donald Trump. Esos 100 días que decía el secretario Bessent, estos próximos 100 días son para firmar acuerdos, decenas de acuerdos. Ya llegaron a un acuerdo con Ucrania en el tema de minerales esenciales, ya llegaron a un acuerdo con Reino Unido, ahora pues con China, van por India, van por Japón, van por Corea. Hoy el presidente de los Estados Unidos está en Arabia Saudita, va a Qatar, va a los Emiratos Árabes, seguramente va a anunciar también acuerdos con ellos, inversiones multimillonarias, hasta temas de aviones por ahí, o regalos por ahí, pero están en ese mood, están en ese modo, digamos, de cerrar acuerdos, y ojalá y lo veamos también, pues cerrar un acuerdo, un anuncio con México, con Canadá, acerca del USMCA, o acerca simplemente de los aranceles que hoy tenemos en curso, ¿no? Por supuesto, importante que se den estos acuerdos en este plazo de 100 días que comentas, lo dijo el secretario del Tesoro estadounidense. Se había llegado ya a un límite, yo digo un límite máximo que había impuesto Donald Trump de aranceles, y no sé si con estas negociaciones está bajando un poco. Sin embargo, lo que deja es bastante alto el arancel para China. Sí, y yo creo que, a ver, con China es un caso muy particular. Sabemos que Estados Unidos ve a China como un enemigo, como un rival, no solamente en la parte comercial. Sabemos que Estados Unidos tiene muchos reproches a China de toda la parte del robo de propiedad intelectual. Entonces hay una pausa, porque los dos países saben que sus economías están en juego y se están dañando. Estados Unidos, me parece que, si bien la administración no lo va a reconocer abiertamente, con este tipo de señales reconoce que los mercados sufrieron un daño a partir de esa imposición de aranceles tan altos a China. Como lo vimos ahora, Alejandro, el día de ayer y el día de hoy también vimos una recuperación en los mercados que está principalmente, se le atañe a esta reducción de aranceles a China, y las principales empresas, digamos, de consumo, retail, Amazon, Walmart, Target, Home Depot, todas estas que tienen muchos insumos de China, pues han sido beneficiadas en el mercado al menos los últimos 2 días. Pero muchas otras, ¿no? Toda la industria, por ejemplo, automotriz también creció, muchas industrias que tienen componentes de China, aún y a pesar de que se queda un arancel alto, como tú bien dices, de 30%, aún así la respuesta fue positiva. Y hay que recordar, Alejandro, como lo decía también el secretario Bessent, que pues su agenda inmediata
y por eso quieren cerrar deals lo más pronto posible, porque su agenda inmediata tiene que ver con reducción de taxes en los Estados Unidos y tiene que ver con también, digamos que reducción de barreras para las empresas, desregulación, mucha desregulación, y esos dos componentes, aunados a los aranceles a otros países, es lo que ellos le llaman esta reindustrialización de los Estados Unidos. Así es. Y el otro tema, el desafío para México, te hablaba yo de estos 15 días que se dieron por parte de Estados Unidos en el tema de esta plaga. ¿Qué se dice allá en Washington? A ver, me parece que Estados Unidos lo que quiere ver es pues que México está haciendo de su parte para detener la plaga de este gusano barrenador. Lo que sabemos también por México es que pues Estados Unidos es, digamos que la principal herramienta que tenemos para poder combatir eso en el sur de México. Y que además que no viene la plaga de México, sino que viene de Panamá. Pero bueno, Estados Unidos está queriendo proteger su frontera y dice, tenemos que poner esto. Queremos ver al gobierno mexicano más cooperador en cuanto a las estrategias que podemos tener para detener la plaga. México dice, pues estamos haciendo todo lo posible. Bueno, entre que son unas o son otras, pues están poniendo una pausa de 15 días. La verdad es que para México es una industria de 1.2, 1.3 billones de dólares de exportación de ganado. O sea, sí afecta duro a México. Ojalá y sean solamente 15 días. Me parece que se está trabajando mucho para subsanar eso y para liberar eso. Ojalá sector privado mexicano y el gobierno mexicano principalmente, pues trabajen de la mano para que esto se resuelva. Sé que hay muchas empresas, muchas cámaras empresariales en México que están poniendo absolutamente todo de su parte. Y bueno, me parece que ojalá el gobierno mexicano también haga esa parte y el gobierno estadounidense reconozca y se libere esa parte, ¿no? Bien, pues veremos, Enrique, lo estaremos comentando como siempre contigo. Un gusto. Al contrario, Alejandro, un saludo. Gracias. Enrique Perret, desde Washington. Como ya lo mencionaba Enrique, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, inició una gira por Medio Oriente. Fue el turno, ahora estuvo en Arabia Saudita y ahí lo trataron como rey. You're my friend, and we've had a tremendous relationship over the years. I will be ordering the cessation of sanctions against Syria in order to give them a chance at greatness. Riyadh is becoming not just a seat of government, but a major business, cultural, and high-tech capital of the entire world. The World Cup is here. Johnny, just stand up, Johnny. Johnny, thank you, Johnny. Pausa, volvemos. Gilga no da crédito y cobranza. Por piedad, oigan esto, aun cuando ya estén enterados. De las 607 candidaturas a un cargo en el Poder Judicial de la Ciudad de México, al menos 163, es decir, el 27% de los aspirantes, no ha mostrado públicamente su título, un título que los acredite como abogados en la plataforma Conóceles Judicial del Instituto Electoral de la Ciudad de México.
de acuerdo con una revisión hecha por Milenio durante la última semana. Por si le faltara algo al delirio de la elección judicial, que acabará con la democracia mexicana, no enseñan su título. Ahora, mal sin bien, pensemos esto, si no lo muestran, es porque muy probablemente no lo tienen, y si no lo tienen, y algunos de ellos fueran elegidos, tendremos personas juzgadoras que no estudiaron o no terminaron de estudiar la carrera de Derecho, la verdad, como para tirarse del puente. Cabe también la posibilidad, medita Gil, de que estos 163 candidatos hayan dado en su casa una orden perentoria. A nadie se le enseña mi título, ni aunque toque a mi puerta Dios nuestro Señor. No más faltaba, con el trabajo que me costó obtenerlo, y ahora quieren que lo exhiba. Allá afuera está Dios, que le enseñes tu título. Nada, no le enseño nada, y además no me tiene tan contento. No lo muestro y no lo muestro. Y para eso lo puse debajo del colchón, y nadie sabrá qué colchón, de qué casa, afirma Gil Gámez, ante una de las porquerías más vergonzosas que se recuerden si hablamos de manipulación, imposición, desaseo, desorden y simulación electoral, aunque esta palabra no venga al caso en este proceso. Todo es muy raro, caracho, como diría Juvenal. No dudo que en los días de Saturno el pudor reinó en la tierra. Un genio, Gilga, como siempre. Con esto nos despedimos. Mañana tendremos algo nuevo que contarle a las 22 horas.